Santi, y la primera pregunta que quizá es el pie donde empezamos, ¿no? Sí. Y es, ¿cómo se arranca una inmobiliaria? ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Cuáles son los pasos para empezar una inmobiliaria? Si querés, vamos a responder lo de la inmobiliaria, pero antes, cómo se arranca un negocio cualquiera, podría decir, Me parece bien. que es, yo todos los negocios que iba poniendo, los iba abriendo sin saber del rubro. O sea, compraba 3 autos, se los alquilaba a remiserías y trataba de poner un rentacar y no entendía absolutamente nada de ninguna de las partes del negocio. Entonces era como a pesar de que fuese inteligente, con ganas de vivir, con ganas de hacerlo bien y todo, igual no funcionaba porque no estaba entendiendo el negocio. Entonces, como para mí lo primero de todo es que entiendas el negocio, y entender el negocio no es entender la teoría, hacer la carrerita. Yo la carrera no aprendí cómo se hacía el negocio. Y si hacer la carrera de corretaje inmobiliario te enseñase cómo hacer una inmobiliaria exitosa, Todos tendrían todos tendrían una inmobiliaria exitosa. Y en inmobiliarias, al igual que en futbolistas, autores de libros, cineastas, etcétera, hay power law. O sea, la distribución es muy poquita gente, se lleva casi toda la guita, y muchísima gente se lleva muy poca guita. O sea, se distribuye tipo así, en un grafiquito así. Eso quiere decir que el que va ganando crece de forma exponencial y el que pierde lentamente, linealmente, va hacia la muerte. Entonces eso quiere decir que si vos sos de los buenos, cada vez vas a ser mejor, lo cual es medio loco y contraintuitivo. Entonces, lo que yo tuve después de 10 años de hacer negocios y que me vaya mal, terminé entendiendo esto que después leí en un libro, después de entenderlo yo solo en la calle, que es, che, si vos querés poner una concesionaria, laburá 2 años en una concesionaria, te paguen lo que te paguen, te traten bien o te traten más o menos, o sea, tampoco vas a permitir que te traten mal, pero trata de pagar el costo de aprender cómo se hace el negocio. Sí, y cómo cuando funciona. aprendas cómo funciona una concesionaria, vas a tener una probabilidad mucho más alta de que te vaya bien poniendo tu propia concesionaria. Y eso es lo que, por suerte, me salió bien en este rubro, Sí. que es que yo primero fui a laburar, o sea, primero puse mi inmobiliaria yo solo, seguía haciendo el mismo error de siempre. Volvió a funcionar mal porque no estaba entendiendo cómo era el negocio. Me meto en el número 1, el que había ganado la competencia, en un año y medio ya entendí todo. En un año ya entendí todo. Me quedé 1 año y medio por la duda. Y ahí ya fue otra cosa, pues ya entendía los incentivos, tipo, quién hacía qué cosa, por qué lo hacía. O sea, me empezaba a cerrar todo mucho más. Santi, ¿sabés que ayer estaba hablando justo con vos? Tuvimos una charla cortita y le dije, ¿sabés que me acuerdo? Algo que le quiero preguntar a Santi, que había visto una persona que también se había dedicado al mismo rubro y dijo exactamente lo mismo que vos. Exactamente lo mismo. Dijo, cualquier persona que se quiera meter en el rubro inmobiliario, lo primero que le recomiendo es que vaya a limpiar baños en una inmobiliaria. Dijo, acércate a la que tengas más cerca, lo que sea, pero metete de lleno en el rubro. Más si sos un pendejo como ustedes, que quizá no sé cuál es su vida personal, pero digo, probablemente no tengan hijos, no tengan gente a cargo. Tenés bastante libertad de poder ganar chirola, sobrevivir como Joraca sea, y aprovechar ese momento de los pocos años que sos pendejo para sacarle jugo para después poder hacer algo que tenga mucho riesgo, porque si te va bien, el payoff de eso es muy alto, que es el mundo emprendedor en general. Si vos pones una empresa de cualquier cosa y te va bien, vas a ganar un montón de guita. Pero lo más probable es que te vaya mal. Claro, sí, lo que estás haciendo es achicar el rango de error, se puede decir. Exacto. Y me imagino que vos, cuando empezaste la inmobiliaria, dijiste, bueno, sé que me voy a enfrentar a desafíos, pero capaz no sabías cuáles eran las barreras de entrada o cuáles eran estos riesgos que tenías al momento de empezar un negocio. Claro, o los entendés mal. Claro, porque yo lo que hacía, porque no es que yo estaba caído del catre y tenía 18 años y recién terminé el colegio, era como, ya había hecho varios negocios, me habían cagado varias personas, ya había entendido cómo más o menos funcionaba el mundo del dinero, había estudiado todas las inmobiliarias yanquis, las inmobiliarias españolas, me había fijado por qué funcionaban en España ciertas cosas que acá no funcionaban, y había estudiado todo en los libros, tipo, leyendo en el libro, tipo, che, ¿cómo funciona la inmobiliaria en España? Hay un buyer's broker, sí, ¿cómo funciona de esta manera? Bueno, pero no tenía sentido porque acá había que ver cómo funcionaban los incentivos más que nada. Claro. Que es tipo, en el rubro inmobiliario, vos cuando tenés una propiedad para vender, se la das en general a una inmobiliaria con exclusividad. Eso es un contrato. Entonces, el que tiene todo el poder es el que tiene el contrato firmado con el propietario vendedor. Ahí empezás a entender un poco más el rubro. Entonces, lo que dice ese contrato y cómo está formulado ese contrato es mucho más importante que otras cosas que son más fáciles. Por ejemplo, conseguir leads de compradores. Eso es fácil. Cualquiera consigue leads de compradores. Lo difícil es conseguir leads de vendedor, de propietario vendedor que quieran vender su propiedad. Ese es un insight que si no estás adentro es medio difícil de entender. Y el segundo insight difícil de entender es que la capacidad humana de un inmobiliario solito es muy limitada, a pesar de que hay un bullshit muy generalizado de
pero aumentás el ticket. Sí, aumentás el ticket, todo, pero va a llegar un punto en que ya no podés vender más de lo que estás vendiendo con tu humanidad. Sí, Entonces sí. tenés que apalancar el negocio en otros, o sea, sumar gente. Y Y sumar controlar. gente lo puedes hacer de distintas maneras. Y si vos no conoces cuáles son, por ejemplo, en el rubro inmobiliario hay inmobiliarias tradicionales y franquicias. Hay dos grandes modelos de operación. Perdón, franquicia sería Remax, por ejemplo. Claro, para franquicia sería nombrarlo. Remax, Keller Williams, Century 21, Coldwell Banker, Kmex. Hay como 15 más o Son menos. los primeros, yo creo que te Claro. vienen a la cabeza cuando pensás en el rubro. Exacto, más o menos porque a vos, pero los más grandes, Claro, no. a los más grandes le vienen Toribio Achával, Lepore, Tizado, Soldati, que son las inmobiliarias tradicionales, que son las que la gente grande le viene a la cabeza. Lepo lo conozco. Bueno, entonces no son conozco tipo, ninguna. o sea, son dos grandes modelos de negocios. Yo eso no lo entendía leyéndolo en los libros, solo lo entendí cuando fui cómo era que funcionaban los incentivos dentro de cada una de esas dos modelos. En las tradicionales, por ejemplo, son casi todos empleados y ganan poco, entre comillas, porque todos los negocios son de papá líder de la inmobiliaria. Claro. O sea, papá líder de la inmobiliaria tiene un montón de negocios y se los pasa a los empleados. Obviamente los empleados ganan poco porque son reemplazables. En el otro negocio, en el modelo más franquicia, la franquicia le tiene que dar servicio a los agentes porque si no los agentes se van y los que tienen los negocios son los agentes. Bueno, nosotros inventamos un tercer modelo y solo pudimos hacer un tercer modelo que funcionase porque entendíamos cuáles eran los dos modelos y eso lo entendía por haber estado dentro del mercado. Si no, no lo hubiera entendido. Pudiste solventar un dolor, como cualquier negocio. Claro, exacto.